Hola amigos y bienvenidos nuevamente, ya estoy de vuelta para traeros otro nuevo tutorial, pero antes de continuar, como siempre, voy a mandar el saludo a los suscriptores del canal e invitar al resto de personas que se unan a él y así recibir toda la nueva información de nuevos tutoriales. También querríamos dar la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador, ModCenter, que es un gran especialista en accesorios de Scud Gaming y videoconsolas en general. Bueno, volviendo al tutorial, pues lo que vamos a hacer a continuación es una pequeña modificación en el mando. Se podría decir que está dentro del tema este que se ha puesto muy de moda, el tema de Scud Gaming, etcétera, que es recortar un poquito la distancia de los gatillos L2 y R2. También me gustaría aclarar un pequeño detalle, porque parece ser que hay una pequeña confusión por internet, que hay mucha gente que confunde este tipo de modificación con el fuego rápido. No, el fuego rápido auténtico se controla electrónicamente, es decir, ahora mismo vemos en la imagen un cable que se llama True Fireflex, que lo que hace, aparte de facilitar una barbaridad el montaje de un mando SCUF, el cual ya no vamos a tener ni que raspar en la placa y las pocas soldaduras que vamos a hacer son muy sencillas, también tiene una gran ventaja, que es este chip de aquí, que lo que hace es controlar la cadencia de tiro. Es decir, un ejemplo, si tuviésemos una arma semiautomática de 3 tiros por segundo o una automática de 7-8 por segundo, un ejemplo, lo que hace es duplicarla, es decir, la semiautomática la convierte en una automática y la automática ya no le pongo ni nombre, vamos. Entonces esto es lo que hace este tipo de ventajas. También como yo sé que en este mundo hay de todo, hay gente que le gusta jugar legalmente y hay otras que le gusta jugar ilegalmente, que sepan que hay una versión también en la que no tiene esa ventaja. Es decir, esta es la versión V4, que es la que tiene el chip, y hay otra que es la V2, que no lo tiene. Entonces, para aquellos que les interese este tipo de cable, que sepan, más adelante vamos a hacer un tutorial donde vamos a enseñar cómo montarlo. Una vez aclarado este tema, pues ahora vamos con lo que nos interesa. La modificación de los gatillos, realmente lo que vamos a conseguir con ellos será recortar el tiempo que tarda el gatillo en pulsar la almohadilla de contacto y en retornar a su posición. Entonces también hay que decir una cosa, hay gente que esta modificación no la está haciendo correctamente. Me explico, hay gente que la perforación y los topes los pone por aquí abajo. ¿Por qué digo que está incorrecto? Pues muy sencillo. El gatillo, la profundidad que tiene es la siguiente. Si nosotros ponemos el tope aquí, esto se calibra jugando o poniendo un juego, entonces vamos bajando y cuando vemos que ha disparado, ese es el punto donde toca la almohadilla de contacto. Entonces ahí perforan y ponen el tope. Vale, en parte está bien y en parte está mal, por la siguiente razón. Si nosotros ponemos el tope aquí, sí que vamos a ganar un tiempo en el retorno del gatillo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que llegue desde aquí abajo que llegue desde ahí, pero el recorrido de pulsación sigue siendo el mismo. Es decir, cuando nosotros vamos a calibrarlo, da lo mismo que pulsemos hasta aquí o hasta ahí, porque el tiempo la distancia es la misma. Entonces, para hacerlo correctamente se tendría que perforar por delante. Me explico, voy a hacer un gráfico para que lo entendáis. Si suponiendo que esto es el gatillo, aquí tenemos la zona donde va a hacer el contacto con la almohadilla, que la tenemos aquí. La almohadilla es normalmente como si fuese una especie de muelle. Entonces esto tiene que tocar aquí. La distancia sería esta. Si nosotros ponemos el tope aquí abajo, vale, esto no llegaría hasta aquí, llegaría más o menos hasta aquí. Pero la distancia sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque nosotros vamos midiendo hasta que esto toca aquí. Y vale, si ganamos el tiempo que sería este en retorno, pero la distancia de pulsación sigue siendo la misma. Entonces, si en vez de perforar por aquí abajo, perforamos por delante y metemos un tornillo por aquí, sacaríamos la punta, por lo tanto la distancia sería esta, no esta. Yo creo que me he explicado bien y me imagino que lo habréis entendido. Bueno, ahora vamos a modificarlo. Lo primero que vamos a hacer será abrir el mando y extraer lo que son los gatillos para así trabajar mucho más cómodo. Entonces vamos a tener que quitar estos 4 tornillos que se quitan con un destornillador de estrella. Lo abrimos. Bien. Ahora para poder abrirlos sin problemas, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Primero vamos a tirar de estas dos puntas, con cuidado tiraríamos hacia arriba. Si en el caso de que tengamos esto dentro de la carcasa, no vamos a poder sacarlo bien, tiene que estar, como por ejemplo tiene que estar completamente fuera.
así. Y ahora con cuidado vamos a llevarlo en inclinación hasta que la saquemos, la carcasa. Ahora quitaríamos los gatillos y podríamos dejar el resto en un lado. Estos muelles de aquí es mejor que los dejéis también apartados para no perderlos. Y ahora, ya centrándonos un poquito en lo que son los pulsadores, vamos a empezar a perforarlos. Para perforarlos, pues el punto adecuado para empezar sería justamente en el centro de las letras L2 y R2, que sería más o menos por aquí. Eso sí, hay que hacerlo completamente en recto, porque cuando acabemos perforando el lado contrario, tiene que acabar justamente a donde estoy señalando ahora, en el medio de esta especie de muesca o canto, que es el que hace la pulsación en la almohadilla. Si nos desplazamos para arriba o para abajo, puede ser que luego tengamos problemas de contacto, ¿eh? En el caso de que lo hayamos hecho mal, tampoco pasaría nada, una de dos: o seguimos jugando como hasta entonces, o simplemente adquirimos una pareja nueva de gatillos. Esto es muy económico, se puede conseguir muy fácil a través de internet, o simplemente desde la página web de Mocenter. Ahora vamos a hablar de los tornillos. Los tornillos yo recomiendo, claro está, tornillos de cabeza perdida, que son los que vemos ahora mismo en la imagen. Son tornillos que son completamente rectos, que no tienen ningún tipo de cabeza, ni cónica, ni redonda, ni nada por el estilo. También se podrían utilizar los tornillos de toda la vida, que son estos de aquí, pero claro está, como perforamos por el frontal, es un poquito incómodo que tengamos el dedo constantemente golpeando esta cabeza. Entonces, luego también otra cosa que los diferencia es la punta. Como podemos ver, la punta de aquí es menos pronunciada y aquí es mucho más. Entonces, luego estos tendríamos que limarlos un poquito. ¿Por qué? Porque si los dejamos así podemos perforar la almohadilla y, lo que es peor, el cable flex que tenemos debajo. Esto por un lado. Bueno, ahora ya vamos a empezar a hacer el orificio o la perforación. Como poder utilizar, se pueden utilizar varias herramientas. Esta de aquí, que es la que he hecho yo, esto es un destornillador que le he limado lo que es la punta, y con ella pues lo podemos hacer de la siguiente forma. Pinchamos y tenemos que ir dando vueltas. Eso sí, de esta forma pues vamos a tener que hacer mucho más fuerza. Esta sería una herramienta. Otra sería esta de aquí. Esto es un punzón. Pero ¿qué ocurre? Que este punzón pues tiene un grosor muy exagerado. Entonces, no he comentado antes que yo, por ejemplo, los tornillos que utilizo son de 3 milímetros de grosor. Y la herramienta que vamos a tener que utilizar para perforar siempre tiene que ser un poquito más pequeña, porque si es más grande, claro está, luego no va a hacer rosca. Entonces, esta herramienta, pues al ser un poquito más gruesa de lo normal, pues luego vamos a tener que utilizar tornillos mucho más gordos. Y a mí, sinceramente, no me gusta. Yo lo que suelo utilizar es el típico taladro que tenemos cualquiera en su casa. Eso sí, vamos a buscar una broca que sea más o menos, como podemos ver, estos son 3 milímetros y estos son 2,5. Entonces, claro, esta sería la medida adecuada. Yo, pues como he dicho, voy a utilizar lo que es el taladro. Y recordar, como he dicho antes, hacerlo siempre en línea recta. Bien, pues este ya lo tenemos hecho, como podemos ver. Ahora pues vamos a coger uno de estos tornillos. Eso sí, primero vamos a quitar toda la rebaba o viruta, como lo llaméis. Podremos utilizar una cuchilla para dejarlo completamente liso, y de este lado pues la verdad que no hace falta, porque aquí no molesta. Bueno, vamos a coger el tornillo y lo vamos a introducir. Y ahora, con una llave de Allen que sea la adecuada, bueno, pues aquí ya tenemos uno, podemos verlo bien en la imagen cómo ha quedado. Y ahora vamos con el otro. Lo mismo, empezaremos, yo voy a marcarlo siempre con el punzón para así centrarlo. Y ahora empezaré con el taladro. Bien, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a quitar, pues lo mismo que antes, la rebaba o la viruta que sobra, para que sí quede completamente plano. Y en este lado pues podemos ver que este pues se me ha quedado un poquito más centrado que el otro. Quitamos también todo lo que pueda molestar.
y ponemos el tornillo correspondiente. Y ahí podemos ver cómo la punta del tornillo pues también sobresale de lo que era la posición del canto normal. Y así ya tenemos los dos tornillos completamente colocados. Ahora vamos a coger los muelles . Uno por ahí y ahora vamos con el otro. Este lo hemos apretado demasiado, entonces como es regulable, pues lo aflojamos. Bien, vamos a cerrar y luego ya lo pondremos a nuestro gusto. Esto para cerrarlo, pues igual que lo hemos quitado primero, inclinación, introducimos estos dos, dos trozos de plástico. Y ahora en el otro lado, pues esto vemos que nos golpea, pues hacemos ayuda con el dedo y ya lo tendremos. En este caso, como es un mando SCUF hecho con cable, lo metemos por dentro. Y cerramos. Bueno amigos, amigas, ya hemos acabado con la modificación de los gatillos regulables y ahora podréis daros cuenta por qué es recomendable siempre utilizar tornillos sin cabeza o de cabeza perdida, porque ahora mismo veis que es completamente liso, no altera para nada lo que es la estética del mando y solo por ese pequeñito orificio podremos regular lo que son los gatillos a nuestro antojo. En el caso de que vayáis a utilizar los tornillos normales, recordad siempre cuando ya acabéis el trabajo, sacáis el tornillo del todo y le limáis la punta, es decir, la dejáis de la siguiente forma, porque si no vais a cortar o perforar lo que es la almohadilla o el cable flex. Me gustaría también dar un consejo, sobre todo para aquellas personas que juegan muy bruscamente, sencillamente que este tipo de modificación que no la hagan. ¿Por qué? Porque antes de tener la modificación el tope lo tenía el gatillo, es decir, pulsábamos, llegaba hasta el fondo y él mismo paraba. Ahora el tope lo tiene el tornillo, entonces si jugamos con mucha brusquedad es muy probable que rompamos la almohadilla, por eso no es recomendable. Si somos jugadores que ya tenemos un poco de control o experiencia, pues sí que es muy recomendable. ¿Por qué? Porque ahora con este pequeño gesto ya apuntamos y con este pequeño gesto disparamos. También tendríamos la opción de regular la profundidad de nuestros gatillos, es decir, que queremos más profundidad en lo que es la mirilla, pues subimos el tornillo, o si queremos más profundidad en lo que es el disparo, pues subimos el tornillo. Y bueno, yo creo que ya está todo. Ahora pues nada, también querríamos dar las gracias a nuestro nuevo patrocinador Mocente por confiar en nosotros, y como digo siempre, si os ha servido de ayuda el tutorial, si os ha gustado, ya sabéis, un like, un me gusta, que no cuesta absolutamente nada, y solo quedaría despedirse. Un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.